Gracias, Javi. ¿Qué tal? Buen día. Algunos ya los he saludado, hemos estado conversando. La primera parte de la presentación va a ser muy cortita para mostrar algún tipo de indicador para que conozcan qué es el grupo Sancor Seguros, y después nos vamos a centrar ya en el tema elegido o propuesto, que es el auditor interno como socio del negocio. Es un tema que seguimos trabajando hoy, pero bueno, por lo menos vamos a contar nuestra experiencia y cómo nos está yendo con este tema. Para que los que no conocen, la casa central está en Sunchales, provincia de Santa Fe, ciudad chiquita de 25.000 habitantes. Por ahí un poco detallamos todo lo que son las sucursales, oficinas comerciales, oficinas de productores. Nuestro canal de comercialización es a través de lo que llamamos el intermediario, el PAS, el productor asesor de seguros. Estas son algunas de las empresas del grupo. Sancor Seguros es la casa madre, tiene casi 80 años de vida. Tenemos una aseguradora de riesgo del trabajo, tenemos una prepaga, tenemos una compañía de seguros de retiro, tenemos un banco, una sociedad de manejo de fondos comunes de inversión, más otras empresas chiquitas que se dedican al apoyo de startups, de emprendedores. Y también tenemos presencia en Brasil, Paraguay y Uruguay. Así que más o menos este es el conglomerado de empresas del grupo. Algunos indicadores para que ustedes conozcan. En agosto la facturación del grupo global fue de 2.170 millones de dólares. Hoy la diversificación de lo que es la cartera, las diferentes líneas de negocios, el 45% corresponde a seguros patrimoniales, sobre todo con auto, que es el caballito de batalla de cualquier compañía de seguros. El 42% lo representa riesgos del trabajo, seguros de personas el 9% y el 4% que es la parte de seguros agropecuarios. Hoy tenemos casi 3 millones de pólizas vigentes, en general en todos los negocios que fui comentando anteriormente. Un portafolio de disponibilidad de inversiones de 1.078 millones de dólares, agosto también. Un patrimonio neto de 609 millones. Esto es muy importante porque como el Sancor Seguros es una cooperativa, es muy importante y es un indicador que se mira permanentemente. Participación en el mercado, casi el 10% de cerca de 200 compañías de seguros. Y en lo que es RT, 21% de casi 22%. Y bueno, como grupo, hoy tenemos en general un 12% del total del mercado. Y estos son algunos de los ramos o ramas donde estamos liderando el mercado. Esto como introducción a lo que vamos a charlar. Quiero comenzar un poco repasando lo que es la definición moderna de la auditoría interna. Sobre todo más allá de que hoy es una actividad que tiene que ser independiente y objetiva, de aseguramiento. Hoy también se habla de la consultoría, ¿sí? Ya bien entendida. Y sobre todo esto de agregar valor y mejorar o ayudar a mejorar los procesos de la organización. Entonces, bueno, hacemos mucha mella en esta cuestión muy importante. Se complementa en esto de brindar un enfoque sistémico, evaluando la mejora y ayudar a mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control, gobierno. Y acá lo importante es cómo funcionamos o hacemos funcionar los 3 engranajes de este modelo de las 3 líneas de defensa, donde está claramente diferenciado que auditoría interna es la tercera línea, donde hay áreas como seguridad de la información, gestión de riesgo, cumplimiento normativo, que están en la segunda, y claramente el negocio es la primera línea. Entonces, bueno, ahí es donde cómo tenemos que interactuar y ser lo que buscamos socios del negocio, por así decirlo. Así que la primera cuestión que se presenta, seguramente, es la escala emocional, lo que llamamos del auditado. No sé si alguno de ustedes, los que hacen auditoría, se sienten identificados con esto. Nosotros pasamos por todos los estadios en esta relación que tenemos con el auditado. Entonces empezamos a cuestionarnos, a pensar en esto de generar valor agregado y ayudar a mejorar los procesos de la organización. ¿Qué podemos empezar a hacer para cambiar esto? Y sobre todo porque todos están de acuerdo que el centro es a lo que uno aspira. Así que bueno, ¿qué acciones empezamos a llevar adelante en el área? La primera de ellas, claramente, es mejorar la comunicación con el auditado, tanto oral como escrita. Digo, mejorar la comunicación porque siempre sucedía que el auditado se enteraba de las observaciones cuando leía un informe. Entonces, bueno, empezamos a cambiar la comunicación, empezamos a plantear esa posible observación anticipadamente para después acordar
obviamente si había cosas que había que generar un plan de mejoras y todo ese tipo de cuestiones, pero empezar a que también lo escrito tenga relación con lo que hemos conversado previamente, ¿sí? Todo un tema para trabajar internamente. También, seguramente les pasó, el auditor decía, Lisandro, en las reuniones de cierre, ¿nunca nos van a marcar lo que hacemos bien? Todo un tema, es empezar a cambiar el enfoque y el concepto. Que hicimos complementariamente con esto, cambiamos el informe. Hoy ya tenemos 5 notas, donde 2 son positivas, una neutra, que también la cosa es satisfactoria, pero bueno, que necesita todavía seguir mejorando, pero está bien, y 2 notas que ya lo enfocamos desde el punto de vista de lo que es hay que mejorar, ¿sí? Porque también como uno lo presenta y lo transmite, a veces hay que ver cómo causa mella en el auditado. O sea que empezamos con estas cuestiones. Después en algún momento, bueno, se comentó antes, todos trabajan con Excel, Word, empezamos a trabajar con el universo de datos, con el Excel, con tablas dinámicas, haciendo filtros, empezando a generar información de alguna base de datos, empezamos a trabajar con SQL, con queries, bueno, ahí creo que está mal escrito, pero bueno, ya empezamos a hacer las primeras pruebas de trabajar con universo completo y no solamente con una muestra. No era suficiente, entonces, ¿qué podemos seguir haciendo para mejorar esta relación? Tenemos que empezar a cambiar el enfoque de cómo vemos al auditado. Entonces lo que tenemos que lograr es cuando vamos a auditar no ver que todo está prendido fuego, pero tampoco que nos vean como los chicos malos de la cuadra, con lo cual es un aprendizaje y un proceso de maduración que hay que hacer conjuntamente con el negocio. Acá hay una frase muy linda que en algún momento uno hizo mella, que les puede causar graciosa, pero a veces parece que es así. Dice, a veces me pregunto por qué nadie me quiere. Entonces me acuerdo que soy el auditor interno y se me pasa. Entonces, bueno, hay que trabajar toda esta cuestión. ¿Qué otra cosa podíamos hacer para seguir mejorando y buscar eficiencia y poder ampliar nuestro trabajo? Bueno, empezamos a trabajar mucho más en serio el enfoque basado en riesgos. Trabajando en serio, armamos una matriz de 4x4 con 5 tipos de nota. ¿Sí? Este es el inventario de riesgo actual nuestro con el cual estamos trabajando. Hoy tenemos 96 matrices de riesgo que comprenden 7.702 factores de riesgo. Siempre lo aclaro, esto es con la mirada de lo que es la auditoría interna, porque tenemos un área de riesgo corporativa que también tiene matrices, pero se dedica más a riesgos más macros o más generales, ¿sí? Pero bueno, para auditar, y son cosas que vamos validando y vamos interactuando en lo que decía antes con el auditado. Obviamente, tenemos que auditar 1.544 factores de riesgo, que es el 42% de nuestra muestra. Bueno, ¿y cómo podemos abarcar todo esto? No es suficiente hoy seguir trabajando por muestras, seguir haciendo cuestiones. Si uno considera, nosotros también auditamos el área de TI, seguridad de la información, abarcamos, cuando hablamos del core del negocio, el 55% de los riesgos, y si es solo el negocio, el 61%. Entonces acá llegamos necesitamos más fierro, más estructura, pero no de recursos. O sea, a ustedes les pasará, generalmente cuando uno pide más gente, el área de auditoría interna está último en la lista. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer como para ser más eficientes y abarcar un poco más? Bueno, ahí llegamos a monitoreo continuo, ¿sí? Así que bueno, mientras el asistente termina de cargar esta parte de la presentación, es como el último ítem, el último tema que empezamos a incorporar como para, lo que decía, ser más efectivos y lograr poder abarcar más cuestiones. Pero primero para poder llegar a esto tuvimos que tomar algunas definiciones estratégicas. Primero, autoconvencimiento de mi parte, el apoyo de la alta dirección, empezar a hablar con el CEO, empezar a hablar con los miembros del comité, empezar a hablar con el director financiero para conseguir el presupuesto para comprar el software, empezar a hablar que íbamos a hacer un laburo diferente de auditoría, que podía tener frutos, que podía ser más efectivo, que podía tener impacto, pero todo era teórico. Y después el convencimiento del equipo de auditoría interna. Ustedes saben muy bien que cuando hay cambios, la gente, por naturaleza, somos resistentes. Entonces, los equipos de auditoría decían, ¿pero qué vamos a hacer? ¿No vamos a tener más un informe? ¿No vamos a viajar más a la unidad de negocio? ¿No vamos a auditar más? Entonces, muchas charlas con los jefes, muchas charlas con el equipo. Dijimos, bueno, vamos para adelante. Otra definición muy importante. El gobierno de la herramienta
en auditoría interna. Me acordaba claramente lo que dijiste antes, Simón. Las prioridades de auditoría interna generalmente están últimas, siempre está el negocio, entonces, bueno, acá lo clave era poder nosotros administrar nuestra herramienta, ¿sí? Y eso viene acompañado con la definición de que el equipo de programación sea interno. Contadores, con la creatividad o las ganas de hacer algo nuevo, que se fueron ayornando y aprendieron programación. Bueno, por allá está Juan, que es el padre de la criatura de todo esto, con lo cual, bueno, hicimos el camino juntos como para desarrollar esto. Todo el área realizó el curso inicial y el de programación. Más allá que sabíamos que a no todos les iba a germinar la semillita de la programación, por lo menos que tengan una idea de lo que estamos trabajando y lo que estamos aspirando, porque después iban a tener que analizar los resultados de las alertas que se iban a programar. O sea que era importante que por lo menos todos tengan un conocimiento de base. Y el otro tema muy importante es que está relacionado con lo anterior, es que después la competencia para programar alertas era interna. A lo sumo los jefes de equipo se tenían que poner de acuerdo entre ellos para determinar el orden de prioridad de lo que queríamos programar y ya no depender de un área externa como puede ser TI, que a lo mejor la prioridad para nosotros como área staff puede ser diferente. Dicho esto, empezamos en septiembre del 2020, plena pandemia, a implementar esto. Lo terminamos en marzo del 2021, ahí acordamos con los amigos de Interop dejar funcionando 10 alertas. Elegimos 5 para cada una de las 2 empresas más importantes. Consideramos que con esto íbamos a poder tener impacto inmediato y algún resultado que nos permita transitar el camino futuro con tranquilidad. Y cuestiones relevantes nos permiten acceder a la base de datos y ya tenemos independencia para generar la información y para programar nuestras propias alertas. Después lo que queda es el enriquecimiento del propio sistema. La realidad es que hoy ya estamos con monitoreo continuo en 53 procesos de todas las empresas del grupo. Esto es un 43% más que el ejercicio económico anterior. Hoy ya estamos consumiendo información de 25 aplicativos, un 13% más que el ejercicio anterior. Para que tengan una idea, el ecosistema de soluciones informáticas que maneja el grupo para todas las empresas está alrededor de las 100, con lo cual es un mundo. Y donde hoy el desafío tiene que ver con conocer el modelo de datos de las cuestiones que queremos auditar por monitoreo continuo, o monitorear o controlar por monitoreo continuo. Estos son algunos de los ciclos que les comentaba recién, donde ya tenemos monitoreo continuo, estamos auditando todo por esta vía, tanto para Sancor Seguros, Prevención RT, Salud, la parte Reseguro, la auditoría de TI, para Brasil, Paraguay y Uruguay. Acá ustedes pueden apreciar, estos son horas reales de lo que hemos consumido, utilizado para hacer monitoreo continuo, tanto para programar como para auditar. Empezamos en aquel 21-22 con un 34%, cerramos el ejercicio que finalizó en junio de este año con un 52% de nuestro tiempo destinado a monitoreo continuo, con lo cual es un crecimiento bastante importante. Hoy la realidad, esta es información a junio de cada ejercicio económico, hoy estamos con 437 alertas. La realidad indica que hoy ya a noviembre estamos con 492, ya les voy a mostrar algunas cuestiones adicionales. Bueno, y acá para que vean más o menos cómo tenemos distribuido las alertas por empresa, teniendo en cuenta los ciclos que yo contaba anteriormente, y donde también ya tenemos 150 alertas para monitorear todo lo que es la parte de TI, seguridad informática, de todas las empresas del grupo, porque es un área que audita transversalmente a estas dos cuestiones. Bueno, esta también era información a junio. Hoy tenemos 3 formas de abordar la programación de una alerta. Cuando hablamos de producción es porque la alerta ya está implementada, está en funcionamiento y dialogamos con el negocio. Las alertas que están en calibración ya están programadas, entonces tenemos que hacer esa prueba inicial de resultados para ver si lo que programamos coincide con lo que pensamos, con lo que queremos, para después ya dejarla en funcionamiento. Y las que están en programación son las que sigue administrando Juan hasta terminar de completar con esta tarea y ya pasarse al equipo que va a auditar esa alerta para que haga las pruebas de calibración y dialogue con el negocio. Bueno, como les decía, 437 alertas a junio de este año. Hoy estamos cubriendo 532 factores de riesgo
hay algunas alertas que cubren más de un factor de riesgo. Y una cuestión muy relevante e importante que nos gusta marcar es cuál es la situación inicial del riesgo que pasa a estar cubierto por una alerta de monitoreo continuo y la situación actual, luego de ese desarrollo, trabajo, análisis de resultados, mejora de procesos seguramente. Así que acá pueden apreciar en la calificación inicial siempre lo que buscamos es tratar los riesgos más complejos, los colorados son los más importantes y así vamos bajando de color. Y fíjense cómo es la curva actual. Seguramente ya muchos de los riesgos, una vez que han sido abordados y se han modificado un proceso, la curva se va corriendo hacia la derecha. Esa es un poco la idea de lo que pretendemos. Bien. Bien. ¿Qué cosas podemos destacar hoy de monitoreo continuo? Nos hacen pensar diferente. Bueno, ya se mencionó mucho esto de la creatividad. Tenemos que tener creatividad para pensar la auditoría interna de otra manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Tener el contacto con el auditado de otra manera diferente a la que estamos acostumbrados. Así que bueno, nos hizo pensar en otra forma de relacionarnos. La oportunidad. Generalmente con las alertas hoy estamos encontrando cosas que podemos llegar a prevenir, o en algún caso, si suceden en un muy corto plazo, con lo cual también podemos hacer alguna corrección futura. Ustedes también seguramente les habrán comentado, pero nos están encontrando cosas de hace un año, nos están encontrando cosas que ya no tienen impacto económico, nos están encontrando cosas que la persona que se equivocó ya ni siquiera está en la compañía. Entonces con esto, hoy ya nos estamos acercando muchísimo a detectar en tiempo real situaciones que escapan a algún parámetro, alguna cuestión normativa y que podemos corregir en forma inmediata. Una cuestión muy importante que tiene que ver, más allá de que esto nos permitió incorporar conceptos de TI, en una opinión personal, hoy un contador devenido auditor interno que incorpora conocimientos de TI, de programación, tiene un skill superador respecto a alguien que no se ha ayornado con esta cuestión, claramente. Y en esto de generar impacto y resultados transformadores, acá donde, bueno, también lo que decía Simone, hoy nos estamos encontrando con el negocio, nos pide ayuda, nos pide alertas, nos pide que programemos cosas, entonces, bueno, es un ganar-ganar. Siempre aclaramos, programamos alertas para detectar situaciones anómalas, no programamos ni indicadores, ni tampoco programamos reportes. Es una alerta que detecta algo que escapa de un parámetro elegido bajo alguna circunstancia. Así que esto es muy importante. Y después están los comentarios que hacía referencia a esto que ya nos vean como los chicos malos de la cuadra, donde nos dicen, bueno, siguen hinchando, pero ya nos ayudan. O por ejemplo, como nos pasó en Brasil, que una compañía de reaseguros, Swiss Re, con sede en Suiza, nos visitó y destacó el pool de controles que tiene el negocio como primer línea, pero el complemento de alertas que Auditoría Interna había puesto al servicio del área para monitorear límites de campaña invierno, de verano, por suma asegurada, bueno, todo lo relacionado al contrato de reaseguro. Con lo cual, bueno, esos son los ejemplos válidos que está bueno contar y de los que nos hacen pensar que, bueno, el camino elegido es el correcto. Y bueno, esto de transformar esto en una auditoría digital. Hoy nosotros, para que tengan una idea, ya no estamos auditando más las 14 unidades de negocios que Sancor tiene en el país. Sí los visitamos, pero para transmitir resultados, no para ir a auditar. La auditoría es permanente durante todo el año. Hay un ejemplo, estamos en mayo, tenemos que hacer la última auditoría tradicional, el año pasado habíamos programado solamente 2, viene el jefe del equipo, viene con la cantidad de casos a muestrear, 69 creo que eran, siniestros de daños materiales de ramo automotor. Estamos planificando con un par de temas complejos y a su vez teníamos algún problema con algún recurso de ese equipo que no iba a poder viajar, con lo cual la auditoría se iba a estirar o a lo sumo iba a pasar al otro ejercicio económico. Entonces mi pregunta fue, ¿cuántos siniestros ya auditamos por monitoreo continuo en este ejercicio económico? Me miró y me dijo 533. Nos miramos los dos y dijimos, la auditoría ya está hecha. Y no la hicimos. Y así se lo comunicamos al Comité de Control Interno, y de hecho para este año, ¿saben cuántas unidades de negocio vamos a auditar por la forma tradicional? 0. Ya vamos directamente por monitoreo continuo porque tenemos 39 alertas que nos permiten monitorear este tema. Eso tiene que ver con el 2.0 de la auditoría y cómo ir trabajando y desarrollando, bueno, nuevas formas de trabajar. Y esta diapositiva que sigue, que es muy linda, que no es de mi autoría, pero la vimos en un congreso. Hoy con esto de que ya el auditado lo vemos como socio y nos pide ayuda, colaboración.
hoy podemos decir que el auditor viene y nos dice auditanos, ayudanos. ¿Sí? Es un juego de palabras relacionado a bueno, una serie de películas de superhéroes. Así que cuando hablamos de monitoreo continuo, para nosotros hoy es un eje claramente estratégico de la auditoría interna. Siempre cuando hablamos en términos de auditar, siempre dijimos que el límite era nuestra independencia o el acceso a la información. Hoy, por lo menos en nuestra experiencia, en nuestro caso, eso ya no sucede y el límite es nuestra propia imaginación para hacer cosas nuevas y para mirar la auditoría de otra forma diferente. Este es nuestro presupuesto para este ejercicio actual. Fíjense, ya estamos pensando en el 62% destinado a monitoreo continuo, tanto análisis como programación de alertas. Y si vamos estrictamente a ver lo que a las horas que vamos a utilizar para auditar estrictamente, ya solo el 22% es auditoría tradicional, cada vez menos, hasta que en algún momento vamos a llegar a 0, todo por alertas. Bien, ¿y cómo sigue esto? Ya que estamos hablando del tema de películas para nosotros, que algo también comentó Simón, ya estamos empezando a hacer la primera experiencia con auditoría predictiva usando inteligencia artificial. En nuestro caso, armamos un modelo para generar una auditoría predictiva para derivar casos de robo de ruedas. Así que bueno, estamos haciendo las primeras armas, estamos haciendo madurar perdón, todo lo que es monitoreo continuo, pero ya también empezando con esto de la auditoría predictiva. Así que bueno, de mi parte, esta es la experiencia. Muchísimas gracias y estoy también abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer.